una serie de factores comunes. Estos sí son comunes a un proceso de esta naturaleza y que no falta en ninguno de los tipos de avivamiento. No importa si los frutos que la tierra da sean muchísimo más grandes que lo normal, como pasó en Guatemala hace algunos años. ¿Se acuerda? Hay una región en el oeste de Guatemala en donde lo que para nosotros es un tomate, para ellos era como una granada, una cosa más grande, ¿verdad? Una vez vimos con Diana un camión que salían unas cosas grandototas, pensamos que eran remolachas o algo así. No, hermanos, eran rábanos, eran unos rabanotes así, y se le llamó el avivamiento de Almolonga, Guatemala. Maravilloso, increíble, bien, lindo, Dios se glorificó, amén, todo bien, pero eso no va a pasar necesariamente en una capital o en otro lugar. Esta fue una manera de Dios de mostrar su poder transformador. De lo que casi no se habló es que se cerraron todititas las cantinas de aquella zona en Guatemala y las iglesias pues crecieron un montón. Lindísimo Almolonga, pero Almolonga tiene ciertas características que sí son comunes a cualquier forma de avivamiento personal, familiar, eclesiástico o nacional. Esto que voy a estar predicando en las próximas semanas tienen que ver con esos factores. Ahora déjeme decirle lo contrario de esto también. Que pasen esas cosas, pero sin los factores que voy a estar hablando, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Puede ser que se fabriquen, se elaboren o sucedan cosas maravillosas, pero no hay de lo que voy a estar hablando durante las próximas semanas. No le llamaría avivamiento, le llamaría de cualquier otra forma, pero no un avivamiento según lo que Dios muestra en su palabra, no una, muchas veces, muchas veces. Así que nos vamos a enfocar en todos esos elementos particulares que tienen que ver justamente con esa manifestación especial que nuestro Señor va a hacer y está haciendo en la vida, no solamente de la iglesia en general, sino de todos. El título del mensaje de esta mañana, y mire qué cosas, cómo comenzamos, es: necesitamos quebrantamiento. Dice: pare, pastor, porque cuando hay avivamiento todo es alegre, feliz, es dinámico, todo lo que usted quiera. Pero en realidad la primera cosa que vamos a ver dibujada con toda claridad y en alta definición en la vida del rey Manasés es justamente esto que estoy hablando: quebrantamiento. Esta es una palabra que no nos agrada en términos generales, pero como nos estamos uniendo al clamor de Habacuc en tiempos altamente complejos como el tiempo de Habacuc, ya la semana pasada hablé un poco de esto. Nosotros dijimos la semana anterior que íbamos a hacer la misma oración de Habacuc. Habacuc lo pone así: oh Jehová. En realidad comienza diciendo: Señor Jehová, oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ese es el clamor del Señor y estamos orando por esto, para que el Señor avive su obra. Ahora déjeme decir esto también: Habacuc sabe que la obra que viene de Dios en ese momento histórico es una obra de quebrantamiento para toda la nación. Y dice Habacuc: aviva tu obra. Ese es el conflicto de Habacuc. Señor, ¿por qué no respondes? Señor, ¿por qué vas a permitir que una nación extraña oprima a Israel? ¿Por qué, Señor, no vas a atentar contra esos que nos van a destruir? Y entonces al final él llega a la conclusión y dice: aviva tu obra, Señor. Lo que tienes que hacer, hazlo. Esta mañana es más o menos mi oración. Queremos avivamiento, aviva tu obra, Señor. Y si el Señor tiene que quebrantarnos, yo esperaría que todos nosotros digamos en nuestro corazón: pues quebrántanos, Señor, quebrántanos. Esta no es una petición ordinaria de todos los días en la mañana. Quebrántame este día, Señor, quebrántame. Porque cuando decimos esa palabra, cosas hermosas pasan, aunque a veces suelen doler, y doler bastante. Vamos a aprender entonces los factores de avivamiento desde la vida de un rey muy controversial. Ya lo hemos medio leído la semana anterior, ahora vamos a leer una porción más pequeña y le voy a pedir que, para aprender de Manasés, hijo de Ezequías, por favor
busque en su Biblia el segundo libro de Crónicas en el capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Ahí vamos a leer la palabra en este momento. Del versículo 1 al versículo 12 vamos a leer nada más. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encenderse su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Mi primer punto esta mañana es hablarles un poco de la frase antes del quebrantamiento. Antes del quebrantamiento. Y digo esto porque la historia de Manasés tiene esta peculiaridad. Están claramente marcados los antes y los después de su vida. Y en el caso de él, en el primer libro de los Reyes, y quiero que por favor lo mantenga allí, en el capítulo 21 del primer libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 21, ahí vamos a encontrar más o menos la misma historia. La semana anterior le compartí que en realidad los libros de Crónicas tienen el propósito de levantar el ánimo del pueblo cautivo para volver a poblar la tierra prometida 70 años después de haber sido llevados cautivos. Por eso en segundo de Crónicas se relata el proceso Manasés. El primer libro de los Reyes no relata el proceso completo, solamente relata el reinado de este rey tremendo. Como les dije la semana anterior, también Manasés es un nombre que tiene un significado bastante particular, y el significado es el que hace olvidar. Y este es el nombre que le dio José a uno de sus dos hijos nacidos en Egipto. Y él dijo: el que hace olvidar las cosas que me hizo mi familia y a mi familia. Eso era el sentido del nombre que puso José mientras el pueblo estaba siendo llevado a Egipto para vivir ahí en Egipto. Pero varios cientos de años después, Ezequías escoge ese nombre para su hijo, Manasés.
Y la verdad es que Manasés cumplió perfectamente el sentido de su nombre. Logró que su pueblo olvidara totalmente sus raíces, su historia, su tradición, su fe, su confianza en Dios, su exclusividad para Dios. Hizo que se olvidara todo. Y miren qué cosas son las que Dios permite. 55 años gobernó este hombre ahí, porque al pueblo termina gustándole. Debo decir esto, a varios reyes incluso los mataron. De hecho, al sucesor de Manasés, su hijo Amón, lo matan bien rápido, lo matan por las cosas que hizo. Pero a este lo dejaron 55 años. Déjeme sugerir que tenía una muy particular manera de convencer al pueblo que hiciera lo que él quería que hicieran. Y detrás de él había una serie de consejeros, porque todititos los pecados enumerados no eran pecados propios de la nación, eran pecados importados. Eso de quemar a los hijos al fuego delante de una deidad, eso de tener en el templo un ídolo metálico, cuando Dios ha dicho claramente: no se hagan imagen de nada, ni de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra. Entonces todo esto él lo importa de los reinos cercanos, reinos que son aquellos que Dios le había dicho a Josué y antes de Josué que los echaran de la tierra. Nunca los pudieron echar. Cuando vino la disolución del estado de las 10 tribus del norte de Israel, así se llamaba Israel, ese Israel parcial, cuando vino esa destrucción, habían hecho exactamente lo mismo. Y los reyes de Judá, que son las 2 tribus de Judá y Benjamín, hasta habían hecho alianzas para poder investigar cómo era el templo en Damasco, qué hacían en otras ciudades heréticas de aquella zona, y jalaron todo. ¿Y sabe qué? Cuando hay un gobernante, 55 años, hermanos, que tiene labia y que logra convencer al pueblo de hacer cosas tan horribles como quemar a sus hijos, es que tiene un gran poder de convicción o de convencimiento. Tiene un gran poder. Y esto debe abrirnos la mente para estar atentos también cuando esas cosas se dan en iglesias, se dan en movimientos religiosos, se dan en muchos espacios donde el líder o el que gobierna tiene una altísima capacidad de manipulación e influencia en la gente. Y perdería el tiempo hablando de tantos ejemplos pasados, presentes y sin duda que van a ser futuros. Por eso hay un antes y un después. Hay un antes del quebrantamiento. Manasés, en esta primera etapa que vamos a ver muy, pero muy por encima, Manasés es un hombre que tiene todo bajo su dominio, todo está bien, todo fluye, la nación está en paz, no lo puede atacar nadie. Egipto trató de atacarlo, no pudo. Tiene alianzas con un montón de reyes. El nombre de la nación de Judá ya no tiene competencia, ya no hay un Israel que compite con Judá. Ahora es muy reconocido, tiene muchas riquezas y ha logrado que el pueblo esté bien feliz. Así que si él estornuda, el pueblo dice salud. O sea, él está pero con un pleno dominio. 55 años gobernó, y déjeme decirle de una vez, y solamente los últimos 6 o 7 años fueron de un gobierno como Dios quería que gobernara. Así que el antes y el después es muy importante. ¿Cuál es el antes del quebrantamiento? En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, versículo 6, dice de una manera sucinta. ¿Dónde está Gustavo, verdad? Me va a decir, ¿por qué usa esas palabras? Pero sucinta es como que está por encimita, que no termina de ser clara o muy potente la declaración, de una manera así como a la pasadita, así más o menos. Dice el texto: tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor, que acabó por provocar su indignación. Este no es el versículo de memoria de muchos de nosotros, quizás de nadie, de ninguno de nosotros. Tan malos fueron mis hechos a los ojos de mi Señor, que acabé por provocar su indignación. ¿Y sabe por qué? Porque siempre vamos a justificar la maldad interna. Pero el hombre fue malo. Veamos rápidamente los factores: soberbia, y estos los vamos a ver en segundo libro de Reyes, en el capítulo 21. Por ejemplo,
altamente idólatra, altamente idólatra. Los versículos 3 al 5 dicen: volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Acab es el peor de todos los reyes de Israel, por eso es mencionado. Acab es el de los tiempos de Elías, el de Jezabel, es lo peor de lo peor de lo peor, es Acab. Déjeme decir esto, este lo supera. Y todo lo que el papá de este había eliminado, este lo vuelve a construir. Así que lo que dijo el viejo no importa. Lo que dice el hijo en ese momento es lo que importa. ¿Cómo convenció a tanto levita, a tanto sacerdote, a tanto escriba? ¿Cómo convenció a los líderes espirituales de la nación? ¿Cómo lo hizo? Pero el hecho es que vuelve a levantar los altares que su papá había derribado con tanta anticipación. Y no me cabe la menor duda que tuvo oposición, pero no pudieron contra el mandato del rey. Así que de alguna manera él hace que el pueblo vuelva a adorar y a servir, porque dice la palabra servir y adorar y trabajar es la misma, es la misma. Preparó cultos especiales, hizo todo lo que se necesita para levantar un culto de nivel bien alto, muy bien preparado para estas deidades. Profanó toditito lo sagrado. La profanación de lo sagrado, porque a nosotros nos pasa esto, hermanos. Pensamos que no hay nada sagrado, que no hay nada sagrado. No, que antes decía a los niños: no corra dentro del templo, ¿verdad? No, y entonces, claro, eso generó una idea como que aquí todo era santo. Pues santo no, pero santificado sí. Y los que estuvieron en mi clase esta mañana entienden lo que estoy tratando de decir. Pero en esa época habían cosas que eran respetables, con las que no se jugaba. Para nosotros celebrar la mesa del Señor es un acto muy, muy especial. Primero, porque es un mandato de Jesucristo. Segundo, porque particularmente nos traslada una enseñanza que debemos recordar cada domingo o cada vez que lo celebramos cada mes, que es: hey, anuncien mi muerte, proclamen mi resurrección, que es la esencia del cristianismo, y anuncien que algún día voy a volver para tomar esto con ustedes. Y el pan es pan, no le pasa nada, pero es un elemento respetuoso. El jugo de uva es un elemento que merece todo nuestro respeto. Pero ¿qué pasaría si cuando estamos por aquí viniera alguien a agarrar, o viniera alguien por allá y tomara, ¿verdad? Agarrara lo que vamos a dejar por allá y a la pasadita lo pasara tomando. Miren, el pan y el vino, el jugo de la vid, no tienen nada en sí mismos, pero han sido apartados como algo consagrado. Pues bien, este Manasés desarmó todo eso. Y por supuesto, en los primeros años de su gobierno, lo que hizo fue que los niños y los jóvenes aprendieran a no respetar los caminos antiguos. Y se acabó el respeto por lo santo, y en su momento metió imágenes adentro del templo, en su momento. Porque esto no pasa de un día para otro, hermanos. Puede ser un decreto, pero esto necesita cambiarle la mente a la gente. Así que la gente está siendo trabajada. Y versículos 4 y versículo 7 de Segundo de Reyes dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Esto es profanar la casa de Jehová. ¿Sabe cómo es esto? Como que en su hogar, que usted guarda tanto, pero tanto, llegue alguien, le pida permiso de vivir en un cuarto que tiene ahí al lado, y ahí ponga una cantina o un burdel o una cosa así, o peor, una distribución de drogas, o peor. Así es, se profana lo santo, lo sagrado. Esto es lo que este hombre hizo. Y el versículo 7 lo pone en estos términos: además puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Y créame que no era un rótulo, era un asunto de la presencia de Dios. Yo pondré un rótulo en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí. Así que profanó todo. No, que no podemos vivir por supersticiones y liturgias. No, permítame, sí tenemos, y debemos aprender a respetarlas. Algunas de esas son costumbres humanas y probablemente las podemos cambiar fácilmente. Un día de eso me estaba diciendo alguien: mira, Germán,
deberías de ponerte algo para bautizar, o los pastores deberían de ponerse algo, porque no se ve bien el traje de bautizar, ¿verdad? Que algunos de ustedes todavía dicen, ¿y cómo salió tan rápido el hermano? Pues nunca nos desvestimos, ¿verdad? Encima del traje nos ponemos el traje bautisterio. Y yo antes, cuando vine aquí, yo tenía un saco ahí. Un saco, ¿verdad? Me lo ponía para bautizar, y entonces se ve uno como bien elegante, ¿verdad? Pero después dije, demasiado elegante, ¿quién se mete al agua con saco? ¿Verdad? Eso no puede ser. Y ahora me han dicho, pues deberías de tener una especie de túnica o algo así. Bueno, en realidad deberíamos de bautizar así como andamos, ¿verdad? Pero ya que tengo que volver a participar, no tengo problema. Eso lo puedo cambiar y no pierde la esencia del bautismo. Pero el bautismo tiene su significado, hermanos. No podemos hacer eso, no podemos subvaluarlo. Este hombre subvaluó todo. Dice también los versículos 3b, la segunda parte del b y la segunda parte del 6, dice de la siguiente manera: adoró a todo el ejército de los cielos, es decir, esto es astrología pura, y rindió culto a aquellos. Hay gente que no se mueve el día si no consulta el famoso zodíaco. No se mueven. A ver cómo está la luna, a ver cómo, hasta dicen, hoy amaneció con la luna, ¿verdad? Dice, ¿qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Y dice, él lo instituyó. Y la segunda parte del 6 dice de la siguiente manera: se dio a observar los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores, adivinos, y ahí está eso. Yo les puse en la pantalla, ya tengo aquí, yo les puse en la pantalla la astrología judiciaria, le llaman a eso, porque buscaban el juicio en contra de las personas a través de la astrología. ¿Cómo están alineados los astros? Pues ahí está el cazador, pues ahí está Orión, a saber cómo le llamaban. Pero esto no es nuevo, hermanos. Todo esto venía de Babilonia, es más, de los pueblos sumerios. Es más, Asiria practicaba esto antes que los babilonios, y los hititas. Todos estos pueblos practicaban este tipo de adoración. Así que dice el rey, está de moda, es cool, lo vamos a implementar. Así que ahora no vamos a buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es aburrido, es antiguo. Los astros. Y comienzan a ir en esta línea que tarde o temprano terminan teniendo un monumento para adorar también y buscar el juicio, cuando Dios ha dicho que el juicio le pertenece exclusivamente a Él. Porque Él es perfectamente justo y santo. Si usted se va dando cuenta, cada una de estas cosas va poniendo al margen, va sacando al pueblo de la cercanía y de la concepción de Dios, tal y como había sido enseñado por Ezequías, padre de Manasés. Ahora el pueblo se va alejando sutilmente, poco a poco, despacio, pero va metiendo cosas. Este hombre en 55 años lo logra, o en 49 lo logra, y hace del pueblo de Israel el pueblo más idólatra. Dice ahí en el texto que las naciones que estaban alrededor, superó a las naciones en hechicería, agoreros, a todo esto que usted pueda imaginar, astrología, esoterismo, todas estas cosas. El hombre lo pone como el estilo de gobierno para la nación que Dios le había encomendado, y donde el nombre de Jehová estaba permanentemente y para siempre. Pero él sigue estando muy orgulloso de todo esto, y hasta que un día dice: le voy a dar una muestra de mi compromiso con todo esto. Porque Baal exigía sacrificios humanos, porque también otras deidades de aquella época exigían sacrificios humanos. Y el valle de Hinom es interesante, porque Hinom, un hombre que sacrificó a sus hijos en ese valle, pero Hinom significa también tambor. Y miren cómo debe haber sido esto de horrible. El pueblo se reunía en una de las murallas de la ciudad de Jerusalén y empezaban a sonar los tambores. ¡Pum! ¡Pum! No, eso no hacían, ¿verdad? Pero ¡pum! 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 Y se iban sumando tambores a lo largo de toda la muralla, mientras los niños eran llevados para echarlos a una pira y quemar a los bebés recién nacidos, normalmente primogénitos, para la ofrenda a Baal y a otras deidades. Y el pueblo lo llegó a ver como un espectáculo, hermanos.
Se llegó a vender la idea de un espectáculo horrible. Por eso es que algunos pueblos tienen este ruido de tambor como algo de inminencia de algo muy poderoso, y además de esta maldad extrema que está en el versículo 6 y el versículo 16, que usted los puede ir leyendo de a poco porque están allí en la pantalla. Además de esto, dice el versículo 16, fuera de esto, así, y ademásito, mire lo que dice: derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. La sangre cubría los pasillos, las aceras, las callecitas de la antigua ciudad de Jerusalén. Por eso yo digo que en toda forma de gobierno en el mundo, en donde se han dado estas cosas, y especialmente el derramamiento de sangre de inocentes, un juicio horroroso les espera, porque Dios no se guarda absolutamente nada. Ni crean que van a terminar impunes y que van a salir sin daño, incólumes, sin ningún daño de esto, ni lo crea. Así que se describe la maldad, pero lo peor de lo peor, la resistencia a la voz de Dios. Segundo de Reyes 21:8 y la primera parte del 9. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que dé a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés les indujo a hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. Agréguele pues como una cerecita al pastel, amarga, horrible, este nivel de maldad. Horroroso, hermanos. Es una cosa terrible. Dice segundo de Crónicas 33:10, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No guardó silencio Jehová, le mandó profetas, le mandó maestros, seguro levantó en medio del pueblo a personas que le hablaron al rey. Por eso digo, siempre hay un remanente de Dios, solo que quedaron derramados como sangre regada en la ciudad de Jerusalén. El rey no los escuchó, probablemente los mató, muy probablemente los asesinó, y el pueblo tampoco quiso hacer absolutamente nada. El pueblo se fue por lo que era popular, cool, tendencia, por si le suenan esas palabras, y se olvidó que había una palabra más grande de Jehová diciendo: mi nombre está puesto en este lugar. Lo que Manasés olvidó, pero tuvo que aprender, porque hemos visto el cuadro de Manasés, pero lo que Manasés olvidó, pero tuvo que aprender, que Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice de la siguiente manera: antes del quebrantamiento, y ese es el punto, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Él lo olvidó, porque este es un proverbio probablemente de Salomón, anterior al rey Manasés. Lo olvidó, no le importó. Y hermanos, no quiero que nunca olvidemos que antes del quebrantamiento está nuestra soberbia, aparentemente teniendo control sobre todo lo que está de más. Antes del quebrantamiento, que va a llegar porque va a llegar, antes que eso está encima de nosotros la altivez de espíritu. Y además dice también Proverbios 18:12 que antes del quebrantamiento se eleva del corazón del hombre, y antes de la honra, si queremos tener honra, está el abatimiento de todo lo que he mencionado anteriormente. Que no nos sorprenda. Por eso es que un avivamiento no puede comenzar sin un tiempo de quebrantamiento personal. Y no lo olvidemos nunca, porque si le pedimos a Jehová que avive su obra, déjeme decirle, muy probablemente la obra que va a avivar es una obra que tiene pendiente conmigo primero.
¿querés avivamiento? Tengo que removerte de la soberbia, tengo que quitarte de la altivez de espíritu, tengo que quitar de tu corazón todo esto que te ha hecho pensar que sos lo mejor de lo mejor. Así funciona, hermano. No puede haber un avivamiento en medio de la soberbia de una persona, de una familia o de un grupo religioso, llámese como se llame, hermano. No puede. Es incompatible totalmente. Pero Manasés olvidó totalmente esta parte. Ante su propia maldad, la propia maldad de Manasés, solamente quedaba un camino: ser afligido para quebrantamiento. No le quedaba de otra, hermanos. Y por eso es que en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 11, dice, aquí va, antes del quebrantamiento: Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron a Manasés, y mire esta frase, y lo humillaron. ¿Cómo se humilla a un rey? ¿Solo llevándolo cautivo? No, hermanos. Dice el texto, pues le pusieron un gancho en la nariz, lo trataron como bestia, de los que le ponen a los toros y a algunas bestias, y ahí le engarzan o le traban las cadenas, y cuando lo llevan cautivo desde Jerusalén hasta el reino de los asirios, probablemente a Nínive, sí, desde ese momento a Ashur, desde ahí lo llevan cautivo. Son bastantes cientos de kilómetros, tal vez unos 1300, 1400 kilómetros cautivo, con una argolla en la nariz, un piercing grande que le debe haber dejado un gran agujero en las fosas nasales. Lo traban con unas cadenas. Y déjame decir esto: una de las cosas que estos pueblos hacían cuando capturaban a un rey era asegurarse que no tuviera descendencia. Así que, hermanos, los castraban y los llevaban desnudos por todo el camino. Cuando dice el texto, los humillaron, lo humillaron, no está hablando de que golpe de estado, te quitamos y ahí te vamos a dar la pensión del gobierno y dentro de 10 años vas a salir de la cárcel y vas a volver a gobernar. No, no tiene nada que ver, hermanos. No tiene nada que ver. La humillación de Manasés es altamente horrorosa. Lo mismo probablemente le hicieron a Daniel cuando lo llevaron cautivo, y a sus compañeros, los amigos de Daniel y príncipe de Israel. Ya les conté la semana antepasada que a uno de los reyes lo llevaron cautivo, lo capturaron a sus hijos, los degollaron delante de él y a él le sacaron los ojos inmediatamente. Así eran esos pueblos. Así que a él dice que lo llevaron cautivo, lo humillaron, le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Jerusalén. La cadena de bronce es como para decir, miren al gran rey cómo lo traemos. Una cadena de bronce tiene más valor que este que llevamos aquí en condición de animal. Y Asiria destruyó prácticamente Jerusalén. Destruyó todo, incluyendo la idolatría. Y dice el versículo 12, así fue puesto en angustias. Rápidamente, prácticamente leído. Nuestros factores de riesgo, porque eso es Manasés, y ninguno de nosotros tiene este nivel de gobierno, y si lo tiene, cuidado. Nuestros factores de riesgo: un corazón dividido, porque si algo le pasó a Manasés fue que se volvió infiel y acérrimo enemigo de Dios. Un corazón dividido para con Dios y la admisión de otros señoríos sobre su vida. Es lo mismo que Manasés, con menos show, lo mismo que Manasés. Otro factor de riesgo para nosotros es que perdamos el valor y el respeto por las cosas de Dios. Miren, hace muchos años aprendí esto recién venido a los pies de Jesús, pero en ese tiempo se usaban unos proyectores de lámpara. Todavía cuando vine a Auditorio hace 20 años había un proyector de lámpara para láminas transparentes, ¿verdad? Y se ponía y generaba un montón de calor, hacía una gran bulla. Era el abuelo del cañón, era ese, el abuelo del cañón, ¿verdad?
y cuando querían inclinarlo un poco más, y lo mismo hacían con los proyectores posteriormente, le decían, hay que levantarlo para que pegue más arriba. ¿Y sabe qué le metían abajo? Las Biblias, hermanos. Y me indignaba y veía cómo hacía para encontrar un pedazo de ladrillo, un tetunte, un palo, lo que fuera, ¿verdad? Hasta un zapato, usamos una vez un zapato, le pusimos, pero no la Biblia. Ahora la Biblia es papel, letra y tinta, hermano, es papel, tinta y cartón, si usted quiere, o piel, o cuero, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, hermanos. Se respeta la palabra de Dios por su contenido. No se puede perder el respeto por lo anterior. Por eso es como llego al templo, llego bien. Me he visto lo mejor que puedo, cómodo si usted quiere. Por eso no va a ver a los ancianos y pastores de traje completo sirviendo la mesa del Señor. El hábito no hace al monje, pero es una maravilla lo que celebramos, hermanos. No es cualquier cosa. Y mis niños y sus niños están viendo que eso es valiosísimo. Porque si no, un día, a menos que fuéramos una iglesia surfer, que las hay, que los bichos andan en chancletas y shorts y camiseta ahí en la playa, esto no es la playa. A lo mejor ellos así respetan, y aquí no. Porque lo que le estoy transmitiendo a mis niños y a mi siguiente generación es que puedo hacer lo que yo quiera y como yo quiera. Y Dios no hace acepción de personas. No lo sé, hermano, yo se lo dejo a su criterio. Pues soy el pastor de la iglesia y se lo tengo que decir igual. Porque hay una pérdida del respeto por las cosas de Dios. Yo llego hasta la predicación porque los cantos, hermano, el mandato de Dios es buscar adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué se va a perder la oportunidad de adorar con todos los santos? No, es que están dando anuncios y además de eso, a mí no me gusta que me saluden ni saludar a nadie, ¿verdad? No sé. Dice, espérate, es importante, es el cuerpo de Cristo. Le cantamos al Señor juntos, nos hacemos unánimes en adoración. Pero otro de nuestros factores de riesgo es la apatía y la inapetencia de la verdad de Dios, contrastado con el hambre de revelación de otras cosas. Aquí la gente se escapa a matar porque tienen la sana doctrina. Pero ya les he dicho esto, hermanos, he estado en iglesias bautistas, tienen la sana doctrina. He estado en iglesias centroamericanas, tenemos la sana doctrina. Pentecostales tienen la sana doctrina. Otro movimiento, tenemos la sana doctrina. La única doctrina sana es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Pero se va perdiendo un respeto por la palabra de Dios de tal manera que ya casi ni nos ponemos metas para conocer y leer la palabra de Dios. Se nos olvidó memorizar tan siquiera dónde están los libros. Se nos olvidó completamente eso. Cállate, cállate. Se nos olvidó completamente. No hay sed. Hay inapetencia de la palabra de Dios, pero estamos abiertos para un montón de nuevas creencias y planteamientos teológicos del más famoso predicador de la costa de California. Y la palabra de Dios. Pero tenemos el mismo problema de Manasés latente. El hecho, díganme lo que yo quiero oír, lo que me gustaría saber y conocer y que sea más fácil de practicar. Y esto seduce muchísimo. Y no vamos a la palabra para contrastar con la palabra. ¿Qué dice de este tema la palabra de Dios? ¿Qué dice? Y entonces nos volvemos críticos y que aquellos no tienen, que estos sí tienen, que esos no aquí, que esos allá. Igual que él. Hay mentes que quisieran que pensáramos todos de la misma manera y si no pensás de esa manera estás mal. Se llaman sectas, no importa el nombre que tengan. Y la otra cosa que es un factor de riesgo para nosotros es la mundanalidad y la maldad. Porque el corazón de la raza humana se ha complicado mucho. Y la maldad está encima de todo lo demás. Y hemos adquirido nuevas normas y modelos de vida que no tienen nada que ver con la propuesta de la palabra del Señor. No tienen nada que ver. Se le llama liberalismo teológico, si quiere. Así se le llama. Y está afectando cosas firmes
de la voluntad de Dios, como es el matrimonio y cómo se concibe el matrimonio. No quieren hacer un pacto con Dios para unir sus vidas. Yo sé, lo legal no existía en Génesis. El modelo que tenemos de boda es del renacimiento. Entonces juntémonos, no pasa nada. Pero en ese no pasa nada, ni siquiera hay una concepción de decir, Señor, queremos hacer tu voluntad, hacemos un pacto contigo. Y esto es lo que les enseñamos en el curso prematrimonial, 9 sesiones, 9 pactos para tener una vida matrimonial sólida. Entonces no se casan. Se van, viven, no funciona, zafan, buscan otra persona, no funciona, zafan, pero no he ofendido a Dios sin casarme. Y se van deteriorando y un montón de normas y reglas nuevas acerca del tema matrimonial. Que 2 hombres, que 2 mujeres, que 3 personas, que hermanos, son igualmente horribles los pecados como los pecados que los heterosexuales traemos también encima. Y tengo pendiente esa predicación con ustedes. Es igualmente horrible. Pero la maldad se ha multiplicado, hermanos. Hable con sus niños. Si tiene un niño de 8 o 9 años, sin duda alguna que ya está recibiendo por alguna vía, esta desintegración de la voluntad de Dios. Varón y hembra los creó, etcétera. Ahí está. Y ni voy a mencionar más de este tema, pero afectan totalmente el carácter ético. Y yo le vuelvo a decir lo mismo que a Manasés. Antes del quebrantamiento, la aflicción para humillación. La previa del avivamiento. 3 cosas, hermanos, muy simples. Porque aquello era la previa o antes del quebrantamiento. Esta es la previa del avivamiento. Aceptemos el angustioso quebrantamiento. Dice el texto de 2 de Crónicas capítulo 33, pero vea conmigo el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Oró, humillado. Y todo el avivamiento que viene para la nación tiene que ver con ese versículo en particular. No solamente oró, no solo clamó, no solo expresó su desacuerdo con Dios por lo que estaba pasando, en realidad estaba humillado, quebrantado totalmente. En Levítico va a buscar estas citas conmigo porque no las va a encontrar directamente en la pantalla, pero en el libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, en el capítulo 26 y el versículo 19, hay una instrucción bastante básica, bastante preliminar, digamos, de este tema. Levítico capítulo 26, versículo 19, dice de la siguiente manera: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Pero habría que leer todo lo demás, pero solo ve el título que tienen la mayoría de las Biblias: consecuencias de la desobediencia. Y la principal consecuencia es: voy a quebrantarlos. Si oramos como Habacuc, aviva tu obra, Señor. Preparémonos, porque es muy probable que la obra que tiene que avivar es la obra de quebrantamiento de mi corazón, Germán Castro. Porque no va a haber avivamiento en mi vida ni en la de ustedes, quizás, si este corazón no es quebrantado. Llevamos años, algunos, de quebrantamiento de una cosa y de otra, y salimos de una y otra, y siempre, quizás porque nuestro corazón requiere semejante nivel de quebrantamiento. De repente a usted todo su panorama le está yendo maravillosamente bien, y ¡pum! ¡Pum! Viene ese momento que uno dice: Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta circunstancia? Le sugiero, revise, no vaya a ser que Dios esté comenzando un avivamiento, depende cómo lo vea.
Depende cómo lo vea, porque si esto está pasando en su vida y hay mucho quebrantamiento y dolor, es muy probable que Dios esté preparando un maravilloso avivamiento para su vida. Hay cosas que yo no logro entender. ¿Por qué sufre tanto esta persona? ¿Por qué esta enfermedad a esta edad y no más adelante, cuando todos estamos pensando en que vamos a partir? ¿Por qué ahora? ¿Por qué la cárcel? ¿Por qué la deuda? ¿Por qué el accidente? ¿Por qué lo otro? No lo sé, pero puede ser que Dios esté preparando un avivamiento y esté buscando un corazón verdaderamente humillado, porque así dice el Salmo 55, versículo 19. Dice de la siguiente manera: Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Ahí está ese tema, hermanos. No debemos de renegar ante el quebrantamiento. Le propongo una perspectiva diferente. Es muy probable que Dios esté preparando un avivamiento, que si no hay quebrantamiento no va a funcionar. La segunda cosa que es previa a un avivamiento es el reconocimiento de la santidad y la justicia de Dios. No tenemos la más mínima pizca de autoridad para reclamarle a Dios, porque Él es santo, perfectamente santo, y es el Rey soberano, y Él hace como Él quiere. Pero conocemos que también Dios es amor, Dios es benignidad, y no se puede separar una cosa de la otra en la identidad que tenemos de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, Dios es absolutamente santo, Dios es amoroso, pero es perfectamente justo. Dios es la ternura más grande, el aceite más sanador que pueda imaginar, pero Dios es fuego consumidor también, y no debemos olvidar esto. Si queremos que haya un avivamiento, tenemos que entender perfectamente cómo es Dios, quién es Dios. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 24, y vamos a buscar ese texto en su Biblia, porque tampoco le va a aparecer en pantalla, pero hablando con el pueblo en ese momento de preparar al pueblo para cosas maravillosas, capítulo 4 versículo 24 dice de la siguiente manera: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, Dios celoso, Dios celoso, me ama, es mi papá, es mi padre. Ha hecho cosas maravillosas en mi vida, maravillas que, como dice el canto, si las comienzo a contar no paro de hacerlo todo el día. Me ha mostrado su bondad, su poder, me ha mostrado su presencia, me ha cuestionado, me ha consolado, me ha derribado y me ha puesto encima. Dios es Dios y puede hacer lo que quiera conmigo. Y cuando yo pierdo de vista que Dios es fuego consumidor, no estoy listo para un avivamiento, porque no voy a entender la bendición de Dios. Voy a terminar creyendo que me lo merezco y me voy a olvidar de la gracia maravillosa de Dios, que aún sin merecer cosas, el Dios todopoderoso, a la vez bueno, paciente, largo en misericordia, pero juez justo, y como dice este pasaje tan poderoso en particular, fuego consumidor, Dios celoso. Ni soñemos con que a Dios no le importan las decisiones y las acciones que tomamos. Y la conducta es importante, hermanos. La conducta es importante. Lo que hago, lo que dejo de hacer es importante si entiendo la naturaleza propia de Dios. En Hebreos capítulo 12, un viaje de punta a punta de la escritura para que usted pueda ver con toda claridad de lo que estoy tratando de establecer en este punto. En el capítulo 12 comienza diciendo: teniendo una gran nube de testigos alrededor nuestro, despojémonos de todo peso del pecado, puesto los ojos en Jesús, consumidor. Consideren aquel que sufrió tal contradicción. Pero mire cómo dice ya en el versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, no contra las demás personas. No combata con las personas, no responda a redes sociales combativas. Combatamos contra el pecado, hermanos. Eso es lo que dice el texto.
Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y usted puede seguir leyendo, pero versículo 28, como una conclusión del autor de Hebreos, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Punto y coma, pausa, sugiero Selah, porque lo que va a decir a continuación es importante, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero mire el 28, tengamos gratitud. Tal vez alguna vez nos va a oír decir: dele gracias por el quebrantamiento que está experimentando en este momento. Dele gracias, porque Dios está preparando un avivamiento para su vida. No le quepa la menor duda, no le quepa. Y lo tercero de la previa de un avivamiento es que la respuesta de un corazón humillado a la seductora benignidad de Dios tiene que ser inmediato. En Romanos, y ya estamos a punto de terminar. Me encanta este pasaje de Romanos, me encanta Romanos capítulo 2. Me encanta esto. En Romanos capítulo 2, dice de la siguiente manera, versículo 4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad es una paciencia larga, capacidad de tolerancia extraordinaria, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero ve esa frase: la benignidad de Dios no nos guía a que hagamos lo que querramos porque Dios es bueno. La benignidad de Dios debe conducirnos al arrepentimiento y al quebrantamiento. A eso nos conduce la benignidad de Dios. Si no nos ha conducido a eso, lo entendimos mal, hermano, muy mal. La benignidad de Dios no es la certificación de mi libertad para hacer lo que yo quiera con mi vida. No es eso. Es su manera de conducirme al arrepentimiento inmediato cuando me percato que algo no está bien, y el Espíritu Santo se encarga de eso. Salmo 51, ay hermanos, lamento mucho tener poco tiempo para el final, pero en el Salmo 51, versículo 17, dice de la siguiente manera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado, ¿qué dice, hermanos? No despreciarás tú. La actitud de Dios ante el corazón quebrantado. Manos de adoración, vénganse y empecemos a tocar esto en lo que estamos leyendo con la iglesia. Y le voy a pedir que se ponga de pie para que entienda el concepto quebrantamiento, para que vea cómo lo ve el Señor. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No le temamos al quebrantamiento. Sin quebrantamiento no hay avivamiento, hermanos. Y mire la actitud de Dios para con nosotros. Yo no los echo fuera. Yo voy a habitar con ustedes los quebrantados, porque tengo planes maravillosos para ustedes. Tengo cosas extraordinarias para ustedes, para poder vivir en esa misma dimensión. Padre Santo, aquí está tu iglesia. Cada quien sabe lo que tiene en su corazón. Cada quien, Señor, sabe exactamente cómo entender ahora tal vez
¿De qué me ha servido tanto quebrantamiento? Y es porque, Señor, a cada uno nos estás preparando para un avivamiento. Gracias, Señor, gracias. Yo te ruego que si algunos han estado pasando de lado, tratando de ir por una senda paralela, que esta mañana podamos entender que es necesario someternos a esos procesos de quebrantamiento, que si somos hijos tuyos van a llegar, porque quiere vivificar el espíritu quebrantado, Señor. No hay avivamiento, hermanos, no hay avivamiento sin quebrantamiento. Si ha pasado un periodo largo de múltiples quebrantamientos, créame, está en las puertas, está en los albores de una experiencia de avivamiento. Iglesia, hemos pasado de todo y vamos a seguir pasando de todo en esta congregación. Es quebrantamiento. Años nos duró el quebrantamiento, pero hoy, como el domingo pasado, insisto, estamos en los albores de un avivamiento. Padre Santo, aviva tu obra. Si has de quebrantarnos de alguna manera, amén, Señor, así sea. Esta mañana yo le hago una invitación a usted que no ha logrado ser quebrantado en su corazón como para rendirse a los pies del único Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí donde está, dígale: perdóname, Jesús, por pensar que hay algo más o alguien más, o que hay una religión que me puede salvar. Dígale: me quebranto, me humillo delante de ti, acepto tu garfio, acepto tu ancla en mi nariz, acepto lo que sea, porque también con eso viene la sangre tuya que me libra de todo pecado. Dígale: hoy te recibo como mi Salvador personal, me quebranto delante de ti, me humillo delante de ti, para que avives mi vida, para que me des una vida diferente. Si hay alguien esta mañana que dice: yo me entrego a Jesús para que Él sea Señor verdadero de mi vida, dejo de adorar deidades, dejo de adorar mi mundo, dejo de adorar mi ego, dejo de adorar todo y rindo mi adoración a Jesucristo, mi Señor y mi Salvador ahora. Si hay alguien que dice: hoy me entrego a Cristo, ahí donde está, su mano en alto, por favor, porque yo voy a orar con usted. Yo voy a orar con usted.